Buenos días, hermanos. Por aquellos que quizás no me conozcan, mi nombre es Jesús López, o mejor conocido como Jesús Salvador López, porque sí es mi nombre que me pusieron. No porque soy salvador de nadie, pero creo que mi mamá estaba muy inyectada con mucho medicamento en ese momento y salió ese nombre. Hace tiempecito me habían preguntado que si quería traer un mensaje y en ese momento dije, bueno, pues vamos a ver. Y sin pensar que era la lectura de esta mañana, creo que me dieron una poquito difícil, ¿verdad? Hablando de la mujer y de lo que la mujer debe de hacer y no hacer, pero es interesante el oír y el contexto del pasaje bíblico. Así que antes de comenzar, creo que quizás necesitamos decirle, según el pasaje de esta mañana, ¿verdad? De lo que habla, decirle a las mujeres que se bajen y que no tengan lugar acá arriba. Así que Inesa y, bueno, pues Salvador y Uber también, no se crean. ¿Verdad que sí? No, vamos a orar antes de que comenzamos para que el Señor unja este lugar y lo que se va a hablar en esta mañana. Así que, Señor, te damos gracias porque tú siempre, Señor, eres bueno. Señor, te damos gracias por tu palabra, porque fue inspirada, Señor, para traer paz a nuestras vidas y conocer el amor de Jesús que tiene hacia nosotros, tanto que murió en la cruz por cada uno de nosotros. Gracias, Padre Santo, porque hasta aquí tú nos has ayudado. Y te pedimos, Señor, que las palabras que salgan en esta mañana no sean las mías, sino que las que tú, Señor, vas a hablar a tu pueblo. Así que muchas gracias, Señor, por este día, porque muchos, Señor, no pudieron levantarse. Gracias, Señor, por todas las bendiciones, porque tú siempre provees. Gracias, Señor, porque tú eres nuestro Dios. Tú nos salvas, tú nos amas, tú nos guardas y tú siempre estás con nosotros. Amén. Antes de comenzar y entrar en la lección que fue hablada, me gustó mucho la versión de Iglesia Isocina, así que les voy a decir antemano que si me comienza a hablar en inglés, quizás no es porque mi mente trabaja en veces así, entro de español a inglés y me olvido de lo que estaba diciendo en español. Alguien nomás levántame la mano y les trataré de seguir en español para que todos me entiendan. Pero me gustó mucho este pasaje en inglés, y especialmente la última parte. Si lo leemos más rápidamente, dice: la mujer aprende en silencio con toda sujeción, porque no permitió a la mujer enseñar ni tomar autoridad sobre el hombre, sino estar en silencio. Porque Adán fue formado en el primero, después Eva, y Adán no fue engañado, sino la mujer, siendo seducida, vino a ser vuelta en transgresión. Empero se salvará engendrando hijos si permaneciere en la fe y caridad y santidad con modestia. But women will be saved through childbearing if they continue in faith, love, and holiness with propriety. En la manera en que escribí este pasaje, o no lo escribí, lo estuve revisando, vamos a ver algunas cosas. Primero ya hablamos del pasaje, vamos a examinar un poquito del contexto, qué estaba pasando en ese tiempo. Pero antes de eso quisiera darle algunos versículos de los cuales hablan del amor de Dios. Y no solamente a la mujer, sino también a cada uno de nosotros como hombres. Y luego vamos a llegar al contexto. Y luego les voy a terminar por decir de algunas de las grandes mujeres de la Biblia que hicieron efecto, tuvieron mucho que ver cómo se formó nuestra humanidad.
Así que primero les quiero decir en esta mañana que la Biblia en 1 Juan 4:10 dice que Dios nos amó primero. En esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó y envió a su Hijo para que fuera ofrecido como sacrificio por el perdón de nuestros pecados. Dios tomó la iniciativa de tener a su Hijo y mandarlo aquí con nosotros para que Él, por medio de Él, nosotros conociéramos ese amor que nos dio Dios. ¿Cuánto de nosotros en veces nos faltan amigos, verdad? Quizás tenemos amigos 1, 2, 3, 4, ¿verdad? En Facebook tenemos miles de amigos. Pero amigos que en realidad nos conocen, ¿cuántos tenemos? Y quiero que nomás piensen en eso, porque dice que Dios es su amigo. Juan 15:13, nadie tiene amor más grande que el dar la vida por sus amigos. Jesús quiere ser tu amigo más cercano. Él te ama tanto que decidió morir para salvarte. Quizás en momentos de aflicción, en momentos de duda, en momentos de tormenta, que quizás a muchos nos pasa, y no hayamos a dónde recorrer, recordemos que Jesús es nuestro gran amigo. El amor de Dios es incondicional. Romanos 5:8 dice, pero Dios demuestra su amor por nosotros en esto, en que cuando todavía éramos pecadores, Cristo murió por nosotros. Dios nos ama tanto a pesar de nuestras faltas. ¿Cuántos de nosotros tenemos muchas faltas? ¿Soy el único? Y me llamo Jesús. Tenemos muchas faltas, ¿verdad? Que día a día le faltamos a nuestras parejas, a Dios, a nuestros empleadores, a nuestros jefes, ¿verdad? Fallamos, pero el amor de Dios es incondicional. Él siempre está listo para perdonarnos y restaurarnos. Aun cuando pensamos que de verdad la regamos y que no hay vuelta de allí, Dios siempre está dispuesto para escucharnos y para darnos ese amor. Más grande que el amor de una madre. Más grande que el amor de una madre. Isaías, en el Antiguo Testamento, Isaías 49:15 dice, ¿puede una madre olvidar a su niño de pecho y dejar de amar al hijo que ha dado a luz? Aun cuando ella lo olvidará, yo no te olvidaré, dice Dios. El amor de Dios es como el de una madre amorosa de este mundo. Aunque nunca hayas conocido a tus padres terrenales, puedes conocer el amor de Dios. Al escuchar esto me estaba recordando de un programa, quizás si algunos de ustedes vieron el programa en los 80s aquí en los Estados Unidos, que se llamaba Mork and Mindy. ¿Alguien se acuerda de Mork and Mindy? ¿Verdad? Me gustaba mucho ver ese programa porque pues era chistoso. Pero Mork vino de otro planeta y llegó aquí a la Tierra en un huevo. Y de alguna manera conoció a Mindy y creo que los sentimientos que él tenía acerca de Mindy era más de lo que ella lo quería él, ¿verdad? Pero eran muy buenos amigos. Y quizás algunos de ustedes conocerán un parte de mi historia porque les he comentado. Muchas veces yo me siento así, que llegué aquí en un huevo porque no conocí el amor de padre y de madre por muchos años. Mis padres murieron cuando yo era muy joven y recuerdo algo de ello, pero siempre dice la Biblia que Dios nunca nos olvidará, ¿verdad? Y quizás aún a esta edad, y quizás algunos de ustedes, si ya no tienen a sus padres, los recuerdan con mucho amor, ¿verdad? Y quisiéramos levantar ese teléfono para hablarles y decirles, hola, nomás oír tu voz. Pero sabemos que Dios nunca nos olvida, y eso es un testamento vivo que yo he vivido.
que eres hijo de Dios en 1 Juan 3:1. Recuerden, ahorita vamos a llegar a lo que vinimos. Fíjense que el gran amor nos ha dado el Padre, que se nos llama hijos de Dios, y lo somos. El mundo no nos conoce precisamente porque no lo conocían a Él. Cuando aceptas tú el amor de Dios a tu vida, pasas a ser hijo de Dios. Dice en Romanos 8:38-39, pues estoy convencido de que ni la muerte, ni la vida, ni los ángeles, ni los demonios, ni lo presente, ni lo porvenir, ni los poderes, ni lo alto, ni lo profundo, ni cosas alguna en toda la creación podrá apartarnos del amor de Dios, como nos ha manifestado en Cristo Jesús nuestro Señor. Nada nos puede separar del amor de Dios. Y qué bonito es pensar que aun cuando pensamos que nos alejamos tanto de Dios, que no podemos regresar a Él, ¿verdad? Que podemos regresar a Él, porque nada nos aparta del amor de Dios. Y por último, el amor de Dios protege. Salmos 36:7 dice, cuán precioso, oh Dios, es tu gran amor. Todo ser humano halla refugio a la sombra de tus alas. En su amor Dios te protege como un ave, cuida a las crías y las protege de los peligros del mundo. ¿Hay alguien aquí que venga de la Iglesia Bautista? Nadie, somos dos nomás, que venimos de la Iglesia Bautista. En la Iglesia Bautista cantamos un canto, o quizás en otras iglesias también cristianas, pero allí lo conocí yo, que dice que ¿cómo podré estar triste? Dice el canto. ¿Cómo podré estar triste? ¿Cómo entre sombras ir? ¿Cómo sentirme solo y en el dolor vivir? Si Cristo es mi consuelo, mi amigo siempre fiel, si aún las aves tienen seguro asilo en Él. Si aún las aves tienen seguro asilo en Él, ¿cómo nosotros no vamos a tener ese cuidado que Dios nos da? ¿Verdad? Y qué bonito es pensar de que en cualquier momento de nuestras vidas, pase lo que pase, Dios siempre está con nosotros. ¿Cuántos de ustedes recuerdan la película La Pasión de Cristo? La vieron, ¿verdad? Fue una de las películas que he visto y que me ha tocado y me hizo llorar. Y aunque muchos dicen que no pasó tanto como pasó en esa película, fue muy real, ¿verdad? En 2 Corintios dice 8:9, ya conocen la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que aunque era rico, por causa de ustedes se hizo pobre, para que mediante su pobreza ustedes lleguen a ser ricos. Jesús dejó toda su gloria en el cielo y sufrió mucho por ti y por mí. Jesús considera que todo valió la pena porque nos amó tanto. El amor de Dios nos da mucho valor. Y hablando de la mujer, recuerdo en esa parte, y creo que fue una parte donde en realidad me tocó mucho, cuando Jesús va por las calles con la cruz y lo van golpeando y él va sangreando, que quizás muchos de nosotros no podríamos resistir. Y su mamá va corriendo entre toda la gente porque está tratando de tocarlo. Qué angustia, me imagino, será para una madre cuando ve a su hijo a sufrir y no poder ir. Pero él estaba cumpliendo el plan de Dios. Y por fin llega, lo crucifican, le ponen la cruz de espinas en su cabeza y hasta allí. Para muchos eso es el final de la historia, pero es cuando aún comienza nuestra historia como cristianos. ¿Verdad? Ayer andábamos limpiando afuera en el jardín, Jaime y yo, y que en sí yo creo ando bien adolorido porque no estoy impuesto a hacer trabajo así. Y le digo, me encajé como una espina en mi dedo. ¿Y cómo me ha dolido? Todavía ahorita le decía, ¿me lo tocas? No. Y aquí la traigo y está. No me puedo imaginar el dolor de la cruz que Jesús sufrió. Y si se ponen a pensar por un momento,
no creo que nos podamos imaginar ese dolor. Les quería dar estos pasajes no para salirme de la lectura, sino para que vean que hay muchos versículos y pasajes en la Biblia que leemos que muchas veces las religiones, diferentes denominaciones toman versículos como el que acabamos de leer y lo toman literalmente. Pero vamos a ver qué estaba pasando en ese entonces. Entonces, en ese cuando, Pablo le escribió una carta a Timoteo. En ese momento él era líder de la iglesia de Éfeso. Y la iglesia de Éfeso estaba pasando por unos momentos muy difíciles. Y cuando una iglesia pasa por algunos momentos difíciles, como que trastorna a muchas personas. Yo he estado en iglesias en donde lo mismo ha pasado, que por alguna razón u otra las iglesias se deshacen porque hay personas que quieren tomar el poder, ¿verdad? Inclusive en nuestra propia iglesia creo que hemos pasado por ello, en donde se han ido líderes y han dolido a nuestra membresía. Es lo que es, ¿verdad? Pero Dios está restaurando y Dios está obrando. Entonces, la iglesia había estado había estado invadida por falsos supuestos maestros, ¿verdad? Doctrinas falsas que estaban basadas en leyendas, y esos falsos maestros habían engañado a varias mujeres de la iglesia de Éfeso, y por eso Pablo dice que algunas ya se han descarriado para seguir a Satanás en el versículo 15. Este es el contexto de la primera epístola a Timoteo, una iglesia que estaba atravesando momentos difíciles con maestros falsos que engañaban a cristianos. Y hay de esas personas que vienen a engañar a personas que están en el camino de Dios. Siempre pienso yo, siempre lo he pensado, que cuando Dios me da la responsabilidad de conocer a alguien, y si yo no hago todo lo que yo puedo, como Dios me lo está llamando a hacer, como cada uno de nosotros, entonces para mí, en lo personal, no estoy diciendo que para nadie más, pero para mí, esa es sangre por la cual yo voy a tener que dar cuenta algún día, porque para mí eso es tan serio así. Entonces, estaban pasando todas estas cosas en la iglesia, entonces, y por eso Pablo le escribió a Timoteo y dile: hey, tus mujeres están siendo engañadas por estos falsos maestros y doctrinas que no tienen nada que ver. ¿Quiénes se oponen a la ordenación de la mujer? ¿Se imagina si nosotros en Catedral de la Esperanza nos opusiéramos a la doctrina de la mujer, Inesa? ¿Verdad? Ahí quedamos. Pero en ese versículo nos da un mandato universal. Aplica a todas las mujeres de todos los tiempos, de todas las iglesias. Es decir, que incluso las mujeres fuera de Efeso y del siglo I también deberían permanecer en silencio y no deberían enseñar ni permanecer en puestos de autoridad sobre hombres. ¿Ustedes creen que eso va a trabajar aquí en nuestra iglesia hoy? Que las mujeres estén calladitas, no digan nada. Jamás, ¿verdad? Jamás trabajaría en la Catedral de la Esperanza. Yo creo que la Biblia es la palabra de Dios y que todos los versículos, sin excepción, son inspirados, útiles y aplicables para nosotros. Sin embargo, no todos los versículos se pueden aplicar literalmente en la actualidad. En 1 Timoteo 5:23, Pablo le aconseja a Timoteo lo siguiente: no sigas bebiendo solo agua, toma también un poquito de vino a causa de tu mal estómago y tus frecuentes enfermedades. ¿Cuántos de nosotros tenemos problemas con los estómagos? Que le digan: no nomás tomes agua, toma también un poquito de vino. ¿Cómo andaríamos, verdad? Dice mi hermana: sí, andarían todos
como Mickey Mouse, todos así revueltos. Obviamente la respuesta es no. No podemos aplicar literalmente este pasaje. No porque tengamos enfermedades estomacales debes tomar vino. Pero aunque no debes aplicar literalmente este consejo, sí podemos aplicar el principio detrás del consejo. El principio es que si estás enfermo, toma medicamento. Toma algo para que te alivie de ese dolor. Dice en la segunda parte, porque no permitió a la mujer enseñar. Ese sería un mandato universal. Entonces, si lo era, debemos esperar que en todo el Nuevo Testamento ninguna mujer tenga permitido enseñar, si eso fuera. Pero vamos a ver, por ejemplo, a las ancianas de Creta Pablo les dijo que deben enseñar lo bueno. Eso está en Tito 2:3. No, les digo lo del pasaje para que no crean que estoy sacándolo nomás yo. Priscila, a quien Pablo consideró como una compañera en Cristo, Romanos 16:3, le enseñó el evangelio a Apolos. A la iglesia de Colosas, Pablo les ordenó: instrúyanse y aconséjense unos a otros, sin hacer distinto de género. Y a todos los hebreos Pablo les dijo: a esas alturas ya deberían ser maestros, también sin hacer distinto de género. Entonces, ¿qué de estar en silencio en la iglesia? Otros ejemplos que Pablo da es Pablo les permite que las mujeres oren y profeticen en alta voz en la iglesia. Eso lo encuentran en 1 Corintios 11:5. A la iglesia de Colosas les dijo que canten salmos, himnos y canciones espirituales a Dios con gratitud y corazón, sin hacer distinción de género. Así que es claro que Pablo no quería que en las demás iglesias las mujeres estén en silencio. Entonces no puede ser un mandato universal. Pablo escribió este mandato a la iglesia de Éfeso como una manera de evitar que las mujeres sean engañadas por falsos profetas. Recuerden, estaban siendo engañadas por falsos profetas y por doctrinas falsas. Por eso él le dice esto en estos versículos. Hay un dicho en inglés, quizás muchos de ustedes lo han oído: do as I say and not as I do. Haz como digo, no como hago. Se trata de no seguir el pecado y no involucrar a otros en ese pecado. Do as I say and not as I do. En la Catedral de la Esperanza tenemos mujeres maestras en escuelas, aquí en la iglesia como instructoras bíblicas. El texto dice que las mujeres tienen que estar en silencio. ¿Creemos en eso nosotros aquí en la Iglesia Catedral de la Esperanza? Claro que no. Aquí nuestras mujeres cantan, oran, predican, dan clases de Biblia y trabajan bastante, pero bastante para la obra de Dios. En el contexto dice que las mujeres no pueden ejercer autoridad sobre los hombres. ¿Creemos esto nosotros aquí? Claro que no. Tenemos mujeres que trabajan en altos puestos en la iglesia y fuera de la iglesia. Tenemos mujeres que son directoras a nivel de organización de la Iglesia Unida de Cristo, a la denominación que nosotros pertenecemos. Y por fin, quisiera solamente decirles de algunas mujeres que hicieron y dieron tanto de sus vidas que conoceremos como characters de la iglesia, de la Biblia. ¿Caracteres? No. Personajes, perdón. Sara, aunque ya estaba grande en años, abandonó todo lo que tenía para ir a vivir el resto de sus vidas en tiendas en campaña. Ella no tenía hijo, tenía 90 años. Ella quería un hijo. ¿Y qué creen? Dios le dio un hijo a los 90 años. Imagínense. Mi mamá tenía 38 cuando me tuvo a mí y tuvo 44. Mujer mexicana cuando tuvo mi última hermana. Y algunas de ustedes se quejan a los 30.
No tiene nada en eso. Miriam nació y creció como esclava de Egipto. Cuidó de su hermano Moisés cuando él aún era el bebé. Ese es el mismo Moisés a quien Dios usó para liberar el pueblo de la esclavitud. Además de ser líder de alabanza, Miriam era profetisa y era muy respetada por el pueblo hebreo. Y esta próxima historia me encanta. Y si tienen una Biblia en casa, se la recomiendo si no han leído esta historia. La historia de Ruth. Ruth no era israelita, pero se ganó un lugar entre el pueblo de Dios por su dedicación a Dios y por amor a su suegra Noemí. Ella abandonó su casa y su familia para servir a Dios. Ruth era trabajadora y respetuosa. Conquistó el corazón de Booz y fue la bisabuela del rey David. Y en uno de los pasajes, en Ruth 1:16, dice: pero Ruth respondió: no insistas en que te abandone o en que me separe de ti, porque iré a donde tú vayas y viviré donde tú vivas. Tu pueblo será mi pueblo y tu Dios será mi Dios. Habían perdido sus esposos, la suegra y las dos nueras. Perdieron sus esposos y Ruth no se quería separar de su suegra. Cada vez que leo esta historia me recuerda mucho a mi cuñada favorita, porque nomás tengo una. Y recuerdo que cuando mi mamá estaba bastante mala, mi cuñada siempre estaba viendo por mi mamá. Mis hermanas no vivían en la ciudad, vivían en otras ciudades, pero ella vivía allí cerquitas a la vuelta. Y siempre ella estaba al pendiente de mi mamá. Y estaba pendiente de nosotros, que estábamos chiquillos en ese entonces. Y nunca la dejó. Nunca la dejó. Qué bonito testimonio, digo yo, de mi cuñada, ¿verdad? Que del amar tanto a su suegra, que ahí estuvo en un lado de ella. Así como Ruth no dejó a Noemí, ahí estando con ella. Esther era una joven israelita que ganó el concurso de belleza más importante de su tiempo y se convirtió en la reina de Persia. Ella fue muy valiente y arriesgó su vida para salvar a su pueblo de un gran masacre. Dios le dio belleza, gracia y inteligencia a Esther para que ella pueda proteger a su pueblo. Y claro, por último, no podemos pasar a María, una joven humilde, obediente, pensadora y madre de Jesús. Ella fue escogida para la misión más grande que conocemos en la historia, para ser la madre del Señor Jesús. Ella no rechazó esa misión, sino que la aceptó con fe. Me gusta mucho el versículo cuando ella acepta esta misión. Nos dice Lucas 1:38, aquí tienes a la sierva del Señor, contestó María, que Él haga conmigo como me has dicho. Por toda nuestra humanidad hemos visto el trabajo de las mujeres. No solo porque leemos el versículo donde dice que la mujer aprenda a estar en silencio con toda sujeción, porque no permitió a la mujer enseñar ni tomar autoridad sobre el hombre, sino estar en silencio, porque Adán fue formado primero, después Eva, y Adán no fue engañado, sino la mujer, siendo seducida, vino a ser vuelta en transgresión. Empero se salvará engendrando hijos y permaneciera en la fe y caridad y santidad con modestia. Nuestras mujeres son muy importantes en nuestras vidas. Francamente, si no tuviéramos a las mujeres, ni uno de nosotros estuviéramos aquí. No podemos decir que en nuestra iglesia que practicamos en donde la mujer debe estar silenciosa. No lo hacemos. En ese tiempo estaban pasando muchas otras cosas y eso es lo que tenemos que ver, el contexto del pasaje en el cual leímos en esta mañana. Deberíamos de dar gracias cada día por la mujer, porque la mujer, si son madres, cuidan de sus hijos. No importa dónde estén, cuidan de sus hijos. Se preocupan por sus hijos. Oran por sus hijos y oran por sus hijos. Las mujeres
tienen un valor tanto que no podría describirlo en palabras, ¿verdad? En esta mañana solo quería traerles esas palabras y antes de irnos, fue interesante de que me tocó este pasaje. Yo fui a la Universidad de la Mujer. Qué cosa tan rara. En la mañana yo escogí porque quería traer algo bonito y me gusta mucho el color porque pues es el color de mi universidad. Lo tomé y cuando venía en el camino me di cuenta que lo que decía Texas Women's University, la Universidad de la Mujer. Qué cosa. No creo que fue nomás por coincidencia. Dios ya lo tenía planeado. Así que, hermanas, yo nomás quisiera felicitar a cada una de ustedes por el trabajo que hacen en nuestra iglesia, por todo lo bueno que hacen, por instruirnos, ¿verdad? Porque son muy valiosos para nosotros. Y yo quisiera nomás pedirle a cada mujer que se pongan en pie para hacer una oración por ustedes. No les voy a pedir que pasen acá al frente, pero creo que es importante reconocerlas por lo que son y por lo que dan a nuestra humanidad. A todas nuestras mujeres. Amén. Y si me permiten por un segundo, nomás quisiera orar por ustedes y darles gracias por su servicio, por el amor que tienen a sus familias, el amor que tienen para nosotros, que en veces ni nos conocen. Gracias por todo lo que hacen. Dios, te damos gracias en estos momentos porque tú, Señor, trajiste a la mujer a ese mundo, Señor, para ser un instrumento valioso en tu trabajo. Gracias, Señor, porque ellas se preocupan por sus familias. Gracias, Señor, porque se preocupan por sus esposos, por sus parejas, por sus hijos, por su iglesia. Porque te buscan día y noche, Señor, para ser la mejor mujer que puede haber. Gracias, Señor, por cada una de ellas. Bendícelas, guárdalas y que siempre sientan, Señor, el amor tuyo. No como cuando estaban pasando en Éfeso con las mujeres, Señor, que estaban siendo engañadas, Señor, que siempre tú les ayudes a no ser engañadas, Padre Santo. Y que algo en ellas, si eso pasa, que algo en ellas, Señor, se den cuenta que algo no está bien, que algo está mal allí, Señor. Y que puedan, Señor, recorrer a ti y buscarte a ti. Gracias, Padre Santo, por estos momentos. Esperamos, Señor, que tu palabra haya sido de beneficio de alguna manera para nosotros. Y gracias, Señor, por la mujer que tú hiciste. Te alabamos y te glorificamos. Amén. Pueden tomar asiento.